a Nerea Martínez Díaz. Ella es matrona, es una matrona de León y desarrolla su trabajo desde hace más de 20 años en atención primaria, siempre estando muy abierta pues, a tratar con naturalidad todo el tema de la sexualidad en la consulta, ¿no? Este máster que ha hecho, que es de sexología sanitaria, pues nos dice que le ha ayudado a afianzar conocimientos y a acompañar a sus pacientes y ayudar a empoderar, ¿no?, a mujeres durante todas esas etapas de la vida. Dice algo bonito Nerea, que es que, bueno, que ella es una apasionada de su profesión y que más que una profesión es un modo de vida. Su trabajo es un acercamiento a la realidad de la violencia obstétrica. Adelante, Nerea, tienes la palabra. Perfecto. Vale, pues ¿por qué he elegido este tema? La presentación se solapa un poquito con la de María en algunas cosas, porque, bueno, claro, para introducir y hablar de violencia obstétrica, pues voy a tener que volver a hablar de definición y de estas cosas, pero bueno, intentaré abreviarlo. A ver, es un tema que la verdad es que me atraviesa y me ha generado muchos sentimientos encontrados. He recordado mis vivencias, sobre todo en la formación como residente de matrona, donde la verdad es que viví momentos muy desagradables. Fui observadora de violencia obstétrica, no me siento partícipe de ella, pero sí como observadora me siento cómplice. No pude hacer nada, en aquel momento yo no estaba empoderada tampoco, era muy joven y la verdad es que eso me revuelve y me causa mucho malestar. También, por otro lado, veo la violencia obstétrica de las mujeres cuando vienen a consulta en el centro de salud, que las acompañamos durante todo el proceso de embarazo, parto y posparto y desgraciadamente todavía me siguen contando sus historias y sus vivencias de violencia obstétrica. Por otro lado, es un tema muy controvertido entre la profesión sanitaria. En julio del año 2021, cuando se empezó a hacer el anteproyecto de ley del que os ha hablado María, de salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Igualdad quiso tocar el tema y quería que en esta ley se figurara la violencia obstétrica en ella. Y enseguida el Colegio de Médicos soltó un comunicado en el que lo consideraba ofensivo y sentía que criminalizaba. Por otro lado, en esas mismas fechas, contestando a este comunicado, la Federación de Matronas hizo un manifiesto en el que comentaba que nadie puede decir que no conoce la existencia de violencia obstétrica en los sistemas sanitarios públicos y privados en España y que queda demostrado que en nuestro país ha ejercido, se ejerce y se seguirá ejerciendo violencia obstétrica si no actuamos de forma contundente y firme. Estos dos puntos de vista tan dispares hay que darse cuenta de que son de profesionales sanitarios que conviven día a día dentro de los paritorios y de los servicios de salud, con lo cual genera mucho malestar y la convivencia entre unos y otros pues es muy difícil. No quiero decir que todo el personal médico esté a favor de este comunicado ni que todas las matronas estén a favor de este otro comunicado, pero bueno, sí que va un poquito en esa línea. El objetivo de mi trabajo pues, era visibilizar la violencia obstétrica como una forma más de violencia de género dentro de nuestra sociedad y contribuir a su conocimiento, concienciando tanto a la profesión sanitaria como a la población en general del impacto que ésta puede llegar a tener. He dividido un poquito mi presentación con este índice, entonces voy a hablar un poco de la definición del término para entenderlo bien, la prevalencia en España, las repercusiones, el marco jurídico internacional y los países pioneros, cómo estamos en España y las posibles soluciones. Bueno, me sorprendió cuando empecé a profundizar en la revisión bibliográfica, me sorprendió que no existe una definición de violencia obstétrica fruto de un consenso mundial. Hay que tener claro que no son solo intervenciones por acción u omisión, sino que también incluye actitudes y comunicación. No es solo mala praxis. Os voy a leer un par de definiciones, la de la Organización Mundial de la Salud, que considera la violencia obstétrica como maltrato físico, humillación y abuso verbal, procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, no obtener un consentimiento informado, negativa a administrar medicamentos para el dolor, descuido en la atención o violaciones graves de la intimidad. Otras autoras
a lo largo de la revisión me voy a quedar con con esta definición en el que considera la violencia obstétrica como un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras dentro de la atención a la salud sexual reproductiva. Se trata de una violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y puede ser tanto física, uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y parto, como psicológica, infantilización, trato despectivo y humillante, insultos o vejaciones. Bueno, para analizar un poquito más en profundidad estas definiciones, voy a analizar la violencia obstétrica desde estos 4 puntos de vista. La violencia obstétrica es violencia de género porque solo puede ejercerse contra las mujeres y en este caso, por tanto, a las mujeres se las coloca en una posición de desventaja y desigualdad respecto de los hombres. La violencia obstétrica se considera violencia institucional porque se lleva a cabo dentro de hospitales tanto públicos como privados en el que se reproduce pues mucho de la cultura patriarcal en la que estamos inmersos y hay un tema muy serio de jerarquías dentro de los hospitales. Quiero hacer una mención especial y comentarlo aquí públicamente por la situación que están viviendo las mujeres en provincias pequeñas como puede ser León alrededor de las interrupciones voluntarias o legales de embarazo. Aquí en León se las obliga a desplazarse a clínicas privadas que se encuentran a 150 o 200 kilómetros de distancia de su domicilio, con los inconvenientes que eso puede acarrear, cuando podrían hacerse estas interrupciones o bien en el hospital público, que sería lo ideal de la ciudad, y tiene recursos suficientes para hacerlo, o incluso en alguna clínica privada que tenemos en León donde se hacen, pero no dentro del sistema sanitario público. Eso es violencia institucional y maltrato institucional hacia las mujeres. Se considera también la violencia obstétrica como simbólica, porque se desarrolla a través de gestos, posturas corporales y es invisible porque en la sociedad se transmite la idea de que es necesaria para ayudar a las gestantes y de este modo éstas se sienten obligadas a obedecer y a no cuestionar a los profesionales. La violencia obstétrica se considera también una violencia estructural porque se deriva del machismo estructural y de la concepción hegemónica de la masculinidad. Incluye comportamientos patriarcales, poca información, mujeres sin poder de decisión. Las mujeres deben seguir las pautas del personal sanitario, no se debe interferir en el trabajo de los y las profesionales. Y cuando algo va mal, encima se las culpabiliza y se las responsabiliza. Analizando el término de violencia obstétrica desde el modelo biomédico, lo que ha pasado es un poco lo que comentaba María en la otra defensa, pues ha sacado la gestación y el parto del proceso fisiológico. Se patologiza constantemente los cuerpos de las mujeres. No se consideran las diferencias individuales que hay entre una y otra, porque vamos a protocolos estrictos. No se les pregunta su opinión ni se les pide el consentimiento. Hay una infantilización de las mujeres, a veces tratándolas de cariño, guapa, bonita. En definitiva, todo se basa en que el personal sabe cómo actuar y no importa la opinión de la mujer. La violencia obstétrica también se considera violencia epistémica, dado que los conocimientos en torno al parto, tradicionalmente en manos de matronas, curanderas o parteras, pasaron a ser desde finales del siglo XVIII dominio de obstetras, fundamentalmente hombres. Y entonces a esta pérdida de saber o desposesión de saberes se denomina violencia epistémica. ¿Y hay violencia obstétrica en España? Os comento este estudio que se llevó a cabo en 2019 y que a mí me ayudó mucho. Aparte de este tienen otros 3, porque este es una parte 1 y tienes la parte 2 y la parte 3 que os animo a que reviséis y se encuentra muy bien y está de manera gratuita en Internet. Y deja evidencia y la verdad es que da un poco de escalofríos ver un poquito las cifras. El 38% percibió haber sufrido violencia obstétrica de los 17.000 cuestionarios que pasaron, que fue, la verdad es que una muestra pues muy significativa. El 67% consideró que las instituciones de salud no apoyaron ni promovieron suficientemente sus derechos. El 45% indicó que no fueron informadas sobre los procedimientos, el 34% manifestó que fueron criticadas por su el 31% habían sido tratadas con apodos o diminutivos infantiles,
el 48% indicó que les resultó imposible resolver dudas o expresar sus miedos o preocupaciones. El estudio es muchísimo más amplio, yo solo he querido destacar aquí pues unas pinceladas. Me gustaría también hacer mención a la condena que el 9 de marzo del 2020 recibió España de la CIDAW, que es el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, perteneciente a la ONU, y en ella se condena a España por el maltrato y la mala praxis que una mujer recibió en su parto. Es una sentencia pionera a nivel mundial e implica no solo reparación económica a la víctima, sino que también hay que hacer una serie de políticas en España. Por primera vez en todo el mundo, un tribunal internacional reconoce que la patologización del parto mediante el abuso de medicación e intervencionismo médico son formas de violencia y que las mujeres deben tomar de forma autónoma sus propias decisiones respecto a su embarazo. Y reconoce también que persisten costumbres y prácticas estereotipadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas y que son discriminatorias. Repercusiones de la violencia obstétrica. Bueno, lo he dividido en estos 4 apartados que ahora voy a detallar. Vivir violencia obstétrica, las repercusiones a las mujeres, lo que tiene que quedar claro es que la diada madre-hijo se va a ver afectada en mayor o menor medida. En las mujeres, pues las mujeres víctimas de violencia obstétrica, un 2, un 6% desarrollaron un trastorno de estrés postraumático completo y un 35% en algún grado. Eso llevará a las mujeres a sentimientos de rabia, terror, desconfianza, indefensión, culpabilidad, a la incapacidad de cuidar a su bebé, a la dificultad para el vínculo con ese bebé, a tener sentimientos de soledad, a no entender lo que les ha pasado muchas veces y por lo tanto todo eso afectará también a la esfera sexual. La mujer necesita con estas vivencias visibilizar su malestar, no silenciar o minimizar sus sentimientos y necesitará, de cara a futuros embarazos y afrontar futuras gestaciones, un apoyo profesional de profesionales muy sensibles y un apoyo de asociaciones que le hagan hacer como una tribu. Para eso tenemos la asociación El Parto es Nuestro, que ha ayudado muchísimo y está ayudando muchísimo a las mujeres. Y es un pilar fundamental ahora mismo en la sociedad española. En los bebés, las repercusiones, pues está claro que una sensación de baja autoestima de la madre va a repercutir en el vínculo. He querido poner aquí simplemente una de las prácticas de violencia obstétrica es la separación madre-hijo y esta separación tiene repercusiones a 3 niveles. En el bebé aumenta el estrés, las infecciones, la pérdida de calor. En la madre favorecerá el mayor sangrado. La experiencia será más dolorosa y para ambos habrá más dificultades en el establecimiento del vínculo y de la lactancia. He querido analizar también las repercusiones en los profesionales sanitarios. En los profesionales sanitarios, por un lado, se sienten acusados, sienten que se les culpabiliza, sienten tensión, desconfianza y los profesionales sanitarios observadores de esta violencia obstétrica desarrollan una fatiga compasiva y un estrés traumático secundario. Muchos de ellos llegan a plantearse abandonar la profesión o salir del Sistema Nacional de Salud. Hay muchas profesionales que han tenido que abandonar la profesión porque no se sienten capaces de entrar en paritorios y en servicios públicos de salud y trabajan de manera autónoma, ayudando a las mujeres y acompañándolas en las gestaciones y en los partos en casa. También hay repercusiones en otros familiares y en el entorno de la víctima, por tanto se traduce en un problema de salud pública. Al igual que se sabe que los hijos de mujeres maltratadas tienen peores problemas de salud, tanto física como psicológicamente, quién sabe qué secuelas puede tener la violencia obstétrica en el entorno más cercano de la víctima, principalmente en sus hijos. Me llamó la atención al hacer la revisión bibliográfica que ya en 1979 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer firmó un acuerdo con 191 países en el que está España,
La OMS, por su parte, en 1985 ya empieza en la Declaración de Fortaleza a tratar estos temas, pero fijaros de qué años estamos hablando. Es que yo a veces digo, pues, estamos en el 2022, ¿eh? Han pasado 40 años y seguimos todavía con estos problemas coleando. Los países pioneros en legislación en violencia obstétrica me sorprendió muchísimo ver que eran Venezuela en el 2007, Argentina en el 2009, aunque en el 2004 ya tienen una ley de parto humanizado, y México 2014. No me da tiempo a contaros, en el trabajo sí que voy desmenuzando un poquito estas leyes, pero bueno, hoy en la presentación no me es posible desgranarlas más. En España, ¿cómo estamos? Pues la violencia obstétrica no está tipificada en la legislación actual. Existen conductas tipificadas que pueden asemejarse, a destacar, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004, donde se establecen medidas de protección integral contra la violencia de género, pero claro, pues un poco lo que os pongo ahí. Lo que no se nombra no existe. Entonces, el que no esté nombrada la violencia obstétrica ni tipificada en la ley entorpece procesos judiciales, dificulta la defensa de las mujeres, hace que se denuncie menos y, por lo tanto, favorece su invisibilización. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en España? Ahora diremos, bueno, ¿y entonces dónde estamos en España? ¿En qué estamos trabajando? Pues mirar, desde el 2005, en 2005 se creó el Observatorio de Salud de las Mujeres, en 2007 se aprobó la Estrategia de Atención al Parto Normal, que fue revisado y modificado en 2012 y consensuado en las comunidades autónomas. A ver, aquí ya era un pasito más. En esta estrategia se considera el parto y el nacimiento como un proceso fisiológico en el que solo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad, y que los y las profesionales deben favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad y dignidad de las mujeres. El objetivo general y específicos trataban de impulsar un profundo cambio de modelo de atención al parto, basado en la evidencia científica, pero atento también a las necesidades de cada mujer y de la criatura por nacer y recién nacida. En 2010 se elaboró la guía de práctica clínica sobre la atención al parto normal, que sigue sin revisar y que estaba destinada a obstetras, matronas, pediatras, anestesistas y personal sanitario responsable de atención al parto, pero bueno, que ya veis que han pasado 12 años y sigue aún sin revisar. Y me gustaría destacar una ley de Cataluña del 2020, la ley 17/2020 del 22 de diciembre, de modificaciones de la ley del 2008, del derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista, donde se incluye la definición de violencia obstétrica. Es la primera ley en territorio nacional y es la primera ley en Europa en reconocer la violencia obstétrica como violencia de género. En mayo del 2022 tenemos el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica esta ley del 2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo. Aquí, para la elaboración de este anteproyecto, fue donde hubo muchas discrepancias entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad. Fue cuando el comunicado que os he contado al comienzo de la presentación del Colegio Oficial de Médicos, donde defendía que la violencia obstétrica no existe, y ha habido tantísimas presiones al Ministerio de Sanidad. Sabemos que el lobby médico es muy, muy potente y han conseguido que no se nombre la violencia obstétrica en este anteproyecto. Sí figura el tema del parto respetado, el tema del consentimiento informado, que hay que disminuir el intervencionismo. Figuran medidas para favorecer el parto respetado y existe un título dedicado a la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pero la violencia obstétrica se sigue sin nombrar. Posibles soluciones y nuevos retos, pues comentar que no solo su tipificación es la solución, o sea, no porque esté en las leyes, como ha comentado María antes, aunque en México, en Venezuela y en Argentina esté tipificado, es un paso más, pero no solamente con eso se soluciona el tema de la violencia obstétrica. Hacen falta cambios sociales, hace falta más respeto, y os voy a contar un poquito el resumen y la lucha que desde estos cuatro parámetros que he analizado yo en el trabajo. Nerea, las soluciones desde los hospitales. ¿Cómo? Nos quedan 2 minutos. Vale. Rapidito. Las soluciones desde los hospitales sería evaluar no solo indicadores de salud, sino la percepción de las mujeres y la satisfacción de las mismas,
Formar a todo el personal sanitario cercano a la gestante, tanto en violencia obstétrica como en perspectiva de género, en habilidades de comunicación, igualdad y respeto. Habría que revisar la formación de los EIRES y los MIRES de ginecología y obstetricia, incluyendo sexología con perspectiva de género, y revisar también ratios enfermera-paciente para evitar el síndrome de agotamiento. En la sociedad, pues estrategias políticas, educación en igualdad y sexualidad desde las escuelas infantiles, por tanto, la importancia de la sexología, cambiar la visión del parto como algo patológico, peligroso o como un mero trámite para que nazca el bebé e incluir la esfera psicológica del parto, más campañas de sensibilización social en favor de un parto humanitario y sin ningún tipo de violencia y darle la importancia que se merece al contacto con el bebé, al apego seguro y a la crianza respetuosa. Las soluciones enfocadas en las mujeres sería el empoderamiento. Y ahí las matronas y las asociaciones feministas tenemos una labor muy importante. Hacerlas sentir capaces de parir por sí solas sin necesidad de personal médico salvo para el acompañamiento. Transmitirle toda la información que les haga ser capaces de tomar decisiones de forma confiada. A través del plan de parto y nacimiento, que conozcan sus derechos, el consentimiento informado. Importante también la labor de la Asociación El Parto es Nuestro y el Observatorio de la Violencia Obstétrica. Para los profesionales, pues tendríamos que asumir la realidad, ponerle nombre, hacer más autocrítica, escuchar a las mujeres y llegar a un equilibrio con protocolos menos intervencionistas que garanticen la seguridad a la madre y al recién nacido, pero hacerlo todo en un entorno para que la mujer tenga una vivencia más satisfactoria del parto y una atención y una intimidad más personalizada. Y, por supuesto, un diálogo más constructivo entre mujeres y sanitarias. Las conclusiones ya para terminar, pues es que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género muy invisibilizada, de difícil erradicación, con graves consecuencias a nivel físico y emocional para la madre y el bebé, con efectos sobre el personal sanitario que convive día a día siendo observadora de ella, que repercute en el entorno de la víctima, a su pareja, a su familia, y que es importante el reconocimiento social y del personal sanitario, porque lo que no se nombra no existe y necesitamos formación, formación y formación. También sería importante legislar específicamente en violencia obstétrica y empoderar a las mujeres en la toma de decisiones. Muchas gracias por vuestra atención y os pongo una imagen de la montaña de León, que es muy bonita, para que vengáis a visitarla.